La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y está hablando el Señor de muerte espiritual. Entonces dijimos el día de ayer que toda persona que nace, todo niño nace en un estado salvaje, pero con un espíritu vivo. El espíritu del ser humano, el espíritu del hombre, nace activado en el niño, pero en la medida que el muchacho crece y se le presentan tantas oportunidades frente a él, el mundo le ofrece tantas cosas. Estoy diciendo una edad tentativa, no puedo decirle que es una edad precisa, no lo sé. Entre los 10 y los 14 años, más o menos, el espíritu del ser humano se apaga. Ese muchacho que le gustaba ir a la escuela bíblica, a la escuelita bíblica, que le gustaban las cosas del Señor, que cantaba, que formaba parte del grupo de alabanza de niños, etcétera, ya no quiere volver. Ya es un muchacho con 13, con 14 años que se resiste a ir a la iglesia, ya le ve muchas cosas, ya dice que está aburrido, ya no quiere. Y lo que ha sucedido en ese momento es que ese espíritu se desactivó y empiezan las obras de la carne, empieza a florecer en él, digámoslo así, las obras de la carne, todo lo que tiene que ver con las manifestaciones de esa naturaleza adámica. Y la persona cuando tiene su espíritu muerto, hace lo malo y le parece bien, a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, a lo dulce le llama agrio y a lo agrio le llama dulce, y de esa manera entonces el hombre se torció y empezó a hacer lo malo y empezó a practicar lo malo, se le habla del Señor y lo desprecia y dice saber muchas cosas. Solo el hombre con un espíritu muerto del espíritu, es el que rechaza y refuta cosas, aunque no las sabe. Él no sabe lo que está diciendo, pero él se llena de argumentos y dice que Dios no existe, que lo que pasa es que esto, que se pega de cualquier teoría barata por allí para decir que no, que Dios no existe, que hay una razón para todo, pero que Dios no cabe en el universo, que Dios no cabe en este mundo, que lo que pasa es que nosotros los cristianos somos ignorantes, somos gente que los engañaron fácilmente, pero aquellos que son tan inteligentes, nada de eso van a creer, y ellos entonces son personas espiritualmente muertas. Pero entonces hoy quiero hablarle de personas que vivieron, escúcheme, que vivieron espiritualmente y murieron, o que están en una muerte temporal después de haber nacido de nuevo. ¿Es posible eso? Sí, es posible eso. Y voy a empezar a sustentárselo con un texto muy poderoso que está aquí en la palabra. Hebreos capítulo número 6. Hebreos capítulo número 6, desde el versículo número 1, habla de unas prácticas religiosas. No porque en sí sean prácticas religiosas, sino que el ser humano las convirtió en prácticas religiosas porque creyó que a través de esas prácticas se salvaba, porque creyó que a través de esas prácticas se santificaba, no siendo así.
Nosotros no nos salvamos por lo que hacemos, ni nos santificamos por lo que hacemos. Jesucristo nos salvó. A nosotros nos toca cuidar la salvación. Jesucristo nos santificó. Nos toca caminar en santidad. ¿Está entendiendo eso? Entonces, desde el versículo número 1, Hebreos 6 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos, las primeras enseñanzas de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Mire cómo el Señor siempre nos muestra que tenemos que caminar hacia la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Que hay gente que se arrepiente y no termina de arrepentirse. Y comete errores y dice, sí, no, me equivoqué, pero otra vez, a los días otra fornicación, ya fornicó con otra y no, sí, pero no, ya, pastor, póngame las manos, pastor, ore por mí, es que el diablo me engañó. Dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, ¿qué haremos? Ir hacia la perfección. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ir hacia la perfección. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y empieza a explicar, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, oiga, nacieron de nuevo, vivos espiritualmente, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Recuerde lo que empezó diciendo el versículo 4, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Dónde le voy a sustentar a usted que se murieron? Que esta clase de personas que está explicando Hebreos se murió. Este de aquí, del versículo 4 en adelante, este se murió. ¿Sabe por qué? Tomo la palabra y recayeron. La palabra recaer, escuche, la palabra recaer en el 3895 significa caer al lado, apostatar, ya usted sabe lo que es la apostasía, dar contra, arremeter, caer o perecer. Ahí está. Caer o perecer. Perecer, morir. Entonces la persona que fue iluminada y gustó del don celestial y fue hecho partícipe del Espíritu Santo y asimismo gustó de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y murió de nuevo. ¿Y cómo murió? ¿Cómo murió? Pónganle cuidado. Romanos capítulo 6. En la Biblia está todo, ¿sí o no? ¿Lo creo o no? Romanos capítulo 8. Versículo número 6. ¿Qué dice? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Sí, lo lee, léalo por favor. Porque el ocuparse, ¿sabe qué significa la palabra ocuparse? ¿Sabe qué significa? Esforzarse, trabajar, ocuparse, esforzarse, trabajar, practicar, ejercitarse. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué es ocuparse de la carne? Tenemos que traer a nuestra memoria las obras de la carne, los pecados sexuales, los pecados de ocultismo, las borracheras, los homicidios, los pecados relacionales, ira, pleito, contienda, celos, envidia, enemistades. Allí está. Entonces dése cuenta cuando la persona nació de nuevo, ese primer amor, en el primer amor, ¿qué es el primer amor, pastor? Lo hemos predicado, sí, déjeme, se lo explico otra vez. El primer amor
se describe como primer amor esa primera experiencia que el ser humano vive, ese despertar al mundo espiritual, ese despertar del espíritu en ese ser humano que lo tenía muerto, empezar a darse cuenta de cosas que antes no percibía, darse cuenta que Dios es real, recibir testimonio aquí dentro de que Dios me ama, que envió a su Hijo a morir en una cruz por mí. No quiero otra cosa sino estar en la iglesia, escuchar palabra. No quiero otra cosa sino disfrutar de su presencia. Quisiera estar en ayuno a toda hora, orando. Pero pasan los días, pasan los meses, tal vez los años, y la persona se pone quieto, se va, lo que la Biblia dice, se va durmiendo. Y entonces se desactiva en los ejercicios espirituales, piensa que ya sabe todo de Biblia, no ora casi, empieza a descubrir que su vida no ha cambiado mucho y se empieza a molestar, nace un reclamo en su corazón. Y se fija de nuevo en las personas que le hicieron daño y vuelve otra vez a tener reclamos y vuelve otra vez a tener mala disposición de ánimo. Descubre que todavía odia y determina caminar en celos, en envidias. Eso es ocuparse de la carne. Todo lo que tenga que ver con las obras de la carne y la práctica de ellas a través de un cristiano, de parte de un cristiano, eso es ocuparse de la carne. Y cuando un cristiano, una persona que nació de nuevo, ya sabe lo que dice Hebreos, disfrutó de los poderes del siglo venidero, le fue impartido el Espíritu Santo, fue iluminado por Dios, nació de nuevo y murió, recayó, se dejó llevar por la carne, se dejó llevar por el inconformismo, por el reclamo y volvió a practicar la ira, el pleito y la contienda y se quedó allí. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿y qué es ocuparse del Espíritu? Recuerde el fruto del Espíritu, ahí mismo en Gálatas. Ocuparse del amor, de la paz, de la paciencia, del gozo, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre y de la templanza, es vida. Es vida. Frecuentar esto, trabajar en esto, caminar en esto, perdonar al que te ofende, pagar bien por mal. Eso es vida y va a mantener la vida Zoé, la vida de Dios, la vida del Espíritu, la va a mantener activa en nosotros. Entonces, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Si usted ve a un cristiano que todavía está activo en su congregación, sea servidor o no, y usted lo ve ocupado en tantas cosas del mundo, preocupado por su trabajo, si ya lo ves ansioso, ya lo ves angustiado, ya dice que no puede ir a la iglesia porque tiene mucho trabajo, porque tiene que cuidar lo que Dios le dio, y lo invitas a orar y se molesta, y le envías un mensaje espiritual y te bloquea, y ya lo ves practicando las fiestas paganas del mundo, y si le hablas y te dice, no, es que eso no hay nada de malo, lo que pasa es que los religiosos de Bethesda, eso, puro cuento, ¿qué tiene de malo? La familia, Halloween, Navidad, eso es familia. Y allá mismo no predican que para Dios es muy importante la familia, pues eso es familia. Eso son fiestas familiares, ¿qué tienen de malo? Esa persona se está ocupando de la carne. A él, a ella, ya no le importa decir una mentira con tal de no quedar mal, con tal de no perder dinero. A él, a ella, ya no le importa alterar un documento con tal de ahorrarse un dinero.
está ocupándose de la carne. Entonces, son personas que ya le dan lugar a las emociones del alma, aceptan amistades especiales, tienen secretos, le ponen doble clave al teléfono, si tienen computador, eso, Dios mío, tiene 7 llaves, si es que lo prende alguien, no es capaz de entrar para nada en ninguna parte de ese computador, porque ya él empieza a decir, yo necesito mi espacio, yo merezco tener una vida privada, estando casado, casada. Esa persona se está ocupando de la carne, muy pronto va a morir. Muy pronto va a morir espiritualmente. Y yo le quiero mostrar lo que es la muerte de una persona que vivió, la muerte espiritual. Y le voy a dejar para lo último, a través de qué se llega allá. El sueño espiritual se lo voy a dejar para lo último. Entonces, Apocalipsis capítulo número 3. Es el Señor Jesucristo hablándole a un pastor. Escribe al ángel de la iglesia. El Señor a los ministros nos llama estrellas, ángeles, Él nos llama como quiere. Escribe al ángel de la iglesia, al pastor, en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Dios mío, que Dios nos guarde. Bueno, si usted no quiere que Dios me guarde a mí, ¿a usted también? El Señor, que no se equivoca, le está diciendo a un pastor: yo sé que tienes nombre de que vives, pero que estás muerto. ¿Qué significa eso? Que tenemos nombre de hijos de Dios, pero somos hijos de la carne. Otra vez, que Dios nos guarde. Eso es lo que le está diciendo el Señor a ese pastor. Usted tiene nombre de que vive, la gente lo conoce como ministro. Dice que usted es un hijo de Dios, pero usted se murió y no se dio cuenta. El espíritu se le desactivó, se contristó y se apagó. Y usted sigue pensando que es un ministro y que es un hijo de Dios. ¿Sabe, hermano, que yo de esto no conozco? Yo no vivo visitando iglesias, no. Mire, yo creo que usted hoy en día se da cuenta y encuentra la razón del por qué ni siquiera a la asociación de pastores, a las reuniones voy. ¿Sabe por qué? Porque no quiero escuchar algo allá y que eso, una de dos, o me impida predicar lo que Dios me dice que predique, o tengan que decir que fue que yo traje de allá un chisme y entonces prediqué sobre eso. No. Yo no conozco a nadie, pero el Señor me dice, hay mucho cristiano muerto espiritualmente que piensa que está vivo y disfruta de las cosas de la carne y le hace falta las cosas de la carne y vive en sus emociones y se siente muerto cuando no tiene emociones fuertes porque está en el alma dándole gusto al cuerpo, que no es capaz de decir que no a la tentación, que no tiene gobierno, dominio propio, templanza, no tiene, que vive para acumular dinero, que volvió otra vez a ser gobernado por los 2 principios de la iniquidad, orgullo y codicia, que se siente más que los demás, que no habla con nadie, que se siente el mejor, que va en busca de dinero, que dejó de pensar en el reino y ahora piensa en la manera de cómo hacer, de cómo amasar dinero. Él está muerto y no lo sabe. Y estuvo vivo. Dice el versículo 2,
Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¡Ay, tremendo! Sé vigilante, despiértate, estás dormido. Lo contrario de vigilar, ¿sabe qué es? Dormir. Dormir. Y aquí es donde usted puede darse cuenta que esta persona a la que le habla el Señor estaba muerta espiritualmente y estaba por morir más. Tenía otras áreas que por su sueño espiritual estaban a punto de morir. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tremendo. Y tal vez era una persona muy trabajadora, pero esas obras Dios no las veía perfectas. Usted y yo podemos trabajar mucho, hermano, y lograr que la gente nos quiera y que nos aplauda. Pero si tenemos el espíritu muerto, las obras de beneficencia y lo que hagamos con el nombre de cristianos no nos va a servir de nada. Bueno, servirá para que nos aplaudan aquí en la tierra, pero a nosotros nos interesa lo que piensa el Señor. ¿Quién dice amén a eso? Nos interesa lo que piensa el Señor, lo que está pensando de nosotros. Vuelva a leer ese texto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No estoy hablando de personas que ya les da pereza orar, que el ayuno que hacían ya ni siquiera ese lo pueden hacer, pero que todavía piensan en el Señor, todavía les da temor hacer algo malo, que si lo hacen el Espíritu todavía les redarguye, que se molestan cuando los increpan en cuanto a su comportamiento, su conducta. Esas personas están dormidas, se están durmiendo, pero no están muertas espiritualmente. ¿Qué pasa con un cristiano que murió espiritualmente? Lo primero que hace es rebelarse contra las autoridades. Lo primero que hace es hablar mal de las personas que están cerca de él como autoridades. ¿Por qué? Porque lo primero que pasa cuando un cristiano muere espiritualmente, te repito, es que vuelve a caminar en el orgullo y en la codicia, los dos pilares de la iniquidad. Entonces habla mal de sus autoridades, habla mal, no importa si es autoridades en la empresa, no importa si es las autoridades de la iglesia, no importa, pero habla mal. Es un inconforme, no se cuida de murmurar y de vituperar, no se cuida. Es una persona que ya comulga con el mundo y abiertamente dice que tomarse unos tragos no es malo. Que eso ahora sí conoció la verdad. Ahora es un cristiano reformado. Camina de cualquier manera en esta tierra y dice: Dios me salvará si me quiere salvar, y punto. Ese se murió. Se murió. Y el Señor le dice a una persona que está dirigiendo una iglesia: tú tienes nombre de que vives. La gente dice que eres cristiano y que tienes en ti el Espíritu Santo, pero estás muerto. No disciernes lo que es mío y lo que no es mío. El pecado pasa por frente de ti y no te das cuenta. Bien que aceptas los pecadores, bien que los celebras. Escuche, hermana, yo no sé si usted conoce a algún cristiano que le guste estar con los pecadores. Le digo una cosa: el que se va muriendo se va reuniendo con los otros muertos. No, yo no sé si usted, me pasó allá de donde vengo, y porque lo vi y el Señor me lo dijo fue que lo entendí. Empezaron algunas personas a rebelarse, recién llegó el pastor a la iglesia, empezaron a rebelarse, yo le ayudaba al pastor, empezaron a rebelarse, a hablar mal, unos los enfrentaron, se fueron, criticaban, decían mal, hablaron mal. Y tan raro, unos por aquí, otros por allá. Cuando nos dimos cuenta, estaban todos reunidos en una misma congregación. Y no solo los que habían salido del centro misionero,
sino de otras iglesias. Habían salido también rebeldes, hablando mal, diciendo cosas terribles, diciendo que qué va, que el evangelio ya no era así como nos lo pintaban, ya no. Eso que no se pudiera tomar una cervecita, que no se pudiera tener una amiga, que no se pudiera salir por ahí a escuchar alguna música romántica, es que tampoco. El que acepta las cosas del mundo se desactivó espiritualmente y eso se llama muerte espiritual. Ya celebran Navidad entonces. Pastor, ¿y un cristiano vivo espiritualmente no puede celebrar la Navidad? Sí. Si le enseñaron mal, pero ¿sabe qué? Él nunca está tranquilo, él nunca está contento. Siempre que hace eso, porque en su congregación lo hacen, el Espíritu de Dios le da testimonio de que eso no está bien. Y siempre está incómodo, dice, ¿qué será lo que me...? No, a mí no me gusta ir por ahí, vamos, pero mientras esté vivo. Porque el Espíritu mismo, el Espíritu Santo nos da testimonio lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no pertenecen al Padre sino al mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. El mundo es para los muertos espiritualmente. El reino de los cielos es para los que viven en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire lo que le estoy diciendo. Entonces, Santiago capítulo 1. Avancemos para que podamos mirar algunos puntos muy importantes. Santiago, el capítulo número 1. Vamos a leer el versículo número 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y tenemos que entender esto, hermano, como aquella persona que se ha ocupado de las cosas de la carne, que le ha dado lugar a las cosas de la carne. Espérese, yo le explico aquí. Yo sé que usted sabe. Permítame, se lo explico más para mí, más para yo aprenderlo y no ir a caer en eso. Yo sé que usted ya lo entendió. Permítame. Cuando una persona, sabiendo que algo le activa la carne, estoy hablando escenas eróticas, cuando una persona que sabe que ciertas cosas le activan la carne, ella permanece allí y las acepta, esa persona ve una escena donde hay un semidesnudo, donde una pareja se está besando, se está acariciando, y por allá cayó la ropa y de pronto vio nalgas, algo así, y él bien dice, no, maduro, si soporta eso, es porque él se ha descuidado y está cayendo en un adormecimiento espiritual, y lo soporta. Pero ¿sabe qué? Y el que lo ha vivido tiene testimonio conmigo de eso. Después que se pone a ver televisión, inconscientemente la concupiscencia, que es la capacidad interna que tiene el hombre de pecar cuando camina en las cosas de la carne, esa concupiscencia, un poquito más despierta, le pide que por favor busque canales. Cuando usted se halle, después de cierta hora de la noche, dándole a los canales, pregúntese qué estoy buscando. Si no es que de pronto la concupiscencia ha ido alimentándose y fortaleciéndose y ahora lo está guiando inconscientemente a ver dónde encuentra una película, un programa donde se vea algo que la pueda alimentar a ella, a la concupiscencia. Entonces en ese momento la persona se va poniendo vulnerable y es en un momento de esos donde Satanás le manda, sí, el diablo, con permiso de Dios, pero Satanás le manda una tentación. Alguien que se aproveche de esa capacidad que ahora tiene ese cristiano que se descuidó, que se adormitó y dejó que la capacidad interior para pecar se le activara y se le agrandara. Entonces dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mire, hermano, nunca crea ese cuento de que no, yo vivía santo hasta que una mujer, no, hermano, no. Eso es mentira. Un cristiano, un buen cristiano no cae en pecado de un día para otro, no es así. Para poder que alguno de nosotros caiga en pecado, primero de dentro tenemos que ser tentados. Cuando usted está firme, no importa el dinero que le pongan así en la cara. Venga, diga una mentirita que esto es para usted. Cuando usted por dentro está firme, está lleno de la palabra, está fuerte en el Señor, usted mira el dinero, mira a la persona y le dice, tu dinero perezca contigo. No voy a vender mi identidad, no voy a vender mi ciudadanía por ningún dinero. Tranquilo, no me preocupe. Se le presenta una mujer, le hace la insinuación que quiere, la propuesta que quiere, y usted está firme. Y si la tiene que sacar de donde están hablando, la saca. Pero cuando alguien es tentado, ni siquiera es por lo que le pusieron al frente, sino que es de su propia concupiscencia, de la capacidad de pecar que dejó crecer porque se ocupó de las cosas de la carne, en un adormecimiento espiritual, donde se descuidó de la oración, donde no volvió a tener comunión con Dios, donde no le rindió cuentas al Señor durante un tiempo, sino que empezó a darle gusto a sus ojos, a sus oídos, a su alma. Entonces ya es seducido, no por esa mujer bonita, no por esa cantidad de millones, no por esa oportunidad de tener poder ni de ser famoso, por sí mismo, por su propia concupiscencia. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es tan cochino, hermano, que cuando usted y yo nos debilitamos, lo que va a pasar es que nos puede tentar con 2 pesos. Hermano, quedar en ridículo por 2 pesos, por ahorrarse un parte, por ahorrarse un comparendo. Y si la debilidad sexual, con la más fea, lo hace caer. Pero no es por lo que tiene al frente, es porque aquí hubo un adormecimiento, un debilitamiento espiritual. Y entonces ahora, de la misma concupiscencia del hombre, él es atraído y seducido de lo que tiene por dentro, que ya no es llenura espiritual. Ahora se ha ocupado tanto de la carne que piensa y se deja seducir y yo qué haría con ese dinero y qué pasaría, yo me compraría, sí, yo le voy a decir que sí, además una mentirita, después le pido perdón a Dios. Entonces dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de él mismo, es atraído y seducido. Pastor, mire, es que esa mujer me persiguió. No, hermano, no. Usted se hubiera ocupado de tener una comunión con Dios, usted no cae. Pastor, es que mire, me ofrecieron esa plata y me llamaban pastor, mire, me llamaban de noche y de día y yo necesitaba, pastor, y yo con esas deudas, pastor, yo necesitado. Usted, dígame, pastor, no, hermano, no es su necesidad, no son las deudas, es que usted estaba débil, usted se durmió espiritualmente y por eso pecó. Dice, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Escuche esto, en una gran cantidad, en una gran mayoría de las ocasiones que un cristiano medita, planea, diseña las cosas, perfecciona el plan y peca, en su gran mayoría le sigue una muerte espiritual. Sí, esto sí lo he visto, Mire, la persona empieza, póngale cuidado, y tal vez nosotros vimos aquí algo así, no sé. La persona empieza por inquietarse, por estar enamorando una. Lo pillan con esa, lo reprenden, la suelta. Pero no demora 15, 20 días, un mes para estar agarrando la otra, hablándole, seduciéndola, poniéndole mensajes, llamándola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Quisiera verte, mándame una fotografía.
Entonces alguien dice, mire que el hermano fulano como que anda, por allá lo vimos como al escondido. Usted, hermano, ¿qué le pasa? No, sí, la suelta. Tranquilo, 1 mes, 2 meses, otra. Hasta que termina fornicando. Él viene planificando, él viene con un diseño, se va metiendo, se ocupó de las cosas de la carne, y cuando él fornica, es como la lápida que él mismo se pone encima, y ya empieza, hermano, ¿sabe qué? A vivir de las apariencias. Después de que fornica, embaraza a la muchacha, y solamente para callarle la boca a lo que ellos llaman esos religiosos, se casan. No porque el Señor les redarguya, no porque el Espíritu, no, están muertos. No hay sensibilidad en ellos espiritual. Si no se van de la iglesia es porque tienen alguna ganancia dentro de la iglesia. La Biblia habla de gente que dentro de la iglesia destruyó, dañó. Pablo dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque se dejaron adormecer, murieron espiritualmente, hicieron daño, destruyeron familias, destruyeron la fe de mucha gente y no les importó. Solo les importa saciar sus deseos. Se ocuparon de las obras de la carne, se ocuparon de la carne y murieron. Solo les preocupa satisfacerse a sí mismos, disfrutar y que la gente no se meta. Metidos y lo acusan a uno, parecen al diablo. Ya no hay sensibilidad. Después de que cayeron, se insensibilizaron y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es la muerte de un cristiano. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Terrible. Terrible la situación de cualquier cristiano. Por eso yo le digo, hermano, que Dios nos guarde. Porque nosotros hoy estamos aquí hablando de ellos, pero ¿sabe para qué sirve el leer esto y el tener este estudio hoy? Para que usted y yo no nos vamos a descuidar. Para eso. Para que no nos vamos a sentir mejores que ellos y entonces, yo sí. No, hermano. Con temor y temblor, guárdanos, Señor. ¿Qué cosa? ¿Sabe por qué? Porque conocí mucha gente que después de que pecaron la primera vez no pudieron parar. Yo pude investigar, como parte del comité de ética, pude investigar personas y aún ministros que empezaron teniendo un romance con una jovencita, luego siguieron con una mujer mayor y luego con otra y luego con otra. Cuando salió a la luz todo esto, habían pasado años y eran muchas personas las que habían pasado por las manos de ese hombre que, muerto espiritualmente dentro de la congregación, hizo mucho daño. Otra vez, que Dios nos guarde, hermano. Que antes que nosotros le hagamos daño a la iglesia, que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿sí o no? Y nos borre de esta tierra, hermano. Porque es eso, hermano, es que ya el que se murió espiritualmente, ya él dice conocer, como conoce letra, toma la Biblia para defender su pecado, toma la Biblia para defenderse y para decir que lo que él está haciendo está bien, que lo que nosotros aprendemos de la Biblia, eso es religiosidad, eso es extremismo, eso no sirve, eso es puro cuento. Pero, hermano, la Biblia lo dice, la Biblia nos está diciendo que alguien vivo puede morir, y no precisamente del cuerpo, sino en su espíritu. Y es bueno que nosotros seamos muy conscientes, hermano. Ya nosotros no ayunamos para que otro nos vea.
Ya nosotros no oramos para que otros nos vean. ¿Sabe qué? Ayunamos y oramos porque sabemos la necesidad que tenemos como seres espirituales. No podemos dejar que decaiga en nosotros el espíritu, no podemos dejar que el espíritu se contriste o se apague, no lo podemos dejar. Usted y yo ya no somos personas almáticas, ahora somos espíritus que tenemos un alma, que vivimos en un cuerpo y que tenemos que preocuparnos por la vida de ese espíritu. Mientras el espíritu esté vivo, usted y yo somos hijos e hijas de Dios, llamados a la salvación. Oiga, herederos de Dios, autoridad sobre los demonios. Pero cuando empezamos a ocuparnos de las obras de la carne, hermano, cuando ya no pensamos sino en el dinero, en la muchachita, en el odio que le tenemos a alguien, en que me las tiene que pagar, ya está en la carne y muy posiblemente ya está muerto. Pero hay un espacio entre la vida y la muerte, y eso es lo que quiero decirle ahora. Lucas capítulo 15, esto es muy conocido, pero tal vez usted no lo había enfocado desde este punto de vista, esta historia que el Señor Jesús cuenta aquí. Lucas, el capítulo número 15. Versículo número 25. Cuando el hijo mayor del hacendado, padre del hijo pródigo, ¿sabe lo que significa pródigo, no? Pródigo significa botarata, pródigo necesita gastador, significa gastador. En nuestra lengua, lechero. Eso, bueno. Cuando vio que le hicieron fiesta al que había llegado, se enojó, porque él se sentía más santo que el que se apartó de su padre y estuvo muerto por unos días. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Versículo 25. El 26 dice, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Este era un cristiano que estaba dentro de la iglesia, pero ¿sabe qué? Estaba muerto espiritualmente. El hermano mayor del hijo pródigo estaba muerto espiritualmente. ¿Por qué sabe, pastor, que estaba muerto espiritualmente? Porque dentro de la congregación, dentro del reino de los cielos, no sabía lo que le pertenecía. Y le reclama al papá, usted no me ha dado. Hombre, todo es mío, todo es tuyo, todo lo mío es tuyo. Pero no se daba cuenta. Estaba lleno de egoísmo y de reclamo dentro de la iglesia. Oiga, afectado por las obras de la carne, afectado por su reclamo, por su corazón herido, por su alma afligida, con un reclamo. Vea, los que son bendecidos, y yo que he sido fiel, que oro, que ayuno, que mantengo en la iglesia, que sirvo en la iglesia y no me va tan bien como a esos mentirosos, ese está muerto. Y mire que hay muertos que vuelven a vivir. No sé si me entiende. Hay gente que se descuidó espiritualmente y pecó y le fue mal en el mundo, y Dios le da la oportunidad, oiga, de activar ese espíritu que no se había muerto del todo, sino que estaba dormido. Esto es esa es la historia del hijo pródigo. Se fue, parrandeó, sufriendo, dice la Biblia que el Señor le permitió volver en sí, y entonces está donde el Padre. Y dice este muchacho, versículo 30, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, no te dabas cuenta, y todas mis cosas son tuyas. Estás muerto, porque solamente el espiritual se da cuenta que todo lo del Padre le pertenece. El que está vivo es el único que se da cuenta. El que está muerto espiritualmente, aunque esté dentro de una iglesia, aunque sea ministro,
Él anda reclamándole al Señor y diciendo, no, duro, aquí, pagando el precio. No, Señor. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto. Está hablando espiritualmente. Era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esos son los apartados que dicen yo no vuelvo por allá, pero un día el Señor los agarra. Gloria a Dios porque el Señor agarre a todo el que se vaya, ¿sí o no? Que lo agarre y lo sacuda y lo vuelva en sí, lo vuelva a traer, lo vuelva a llevar a su congregación. Porque estaba muerto, alejado del Señor. Escúcheme, la palabra muerto también significa alejado, apartado, lejos. Este muchacho con vida en su carne estaba lejos de su padre y estuvo muerto para el padre. Estuvo muerto para el padre, pero ¿sabe qué tiene que hacer? Póngale cuidado. ¿Sabe qué tiene que hacer el que se siente como muerto? El que ya no le gusta orar, el que ya no percibe, el que no percibe la presencia de Dios, el que no se quebranta con las alabanzas, el que ya no es capaz de disfrutar en la presencia del Señor. Oiga, que el Señor nos ayude y que cualquiera de nosotros que esté así pueda volver en sí y pueda volver a su Padre. Pueda ir y decirle, Señor, sacúdame, ¿sabe qué? Despiérteme, ¿qué me pasa? Dele vida a mi espíritu si es que está muerto. Y si estoy dormido, Señor, despiérteme. ¿Ah? ¿Sí o no? Claro, hermano, ese muchacho estaba muerto, pero ¿sabe qué? Buscó a su padre y volvió a vivir. Tenemos que buscar a nuestro Padre. Tenemos que buscar a nuestro Padre. No se deje afligir que el problema tan grande y entonces dejó de ir a la iglesia, entonces dejó de orar porque es que muy dura la lucha, que el problema está muy grande. No, ahí es donde tiene que aferrarse de papá. Cometiste un error, ahí es donde tenemos que aferrarnos de papá. Ahí es donde tenemos que ir a la carrera, a la presencia del Señor y no soltarnos de Él para que Él nos dé vida y no nos deje morir. Hola, ¿qué pasó? Primera carta a Timoteo, capítulo 5. El capítulo número 5 de la primera carta a Timoteo. Versículo número 3, póngale cuidado, que pueden estar en las iglesias los muertos espirituales. Versículo 3, capítulo 5, primera carta a Timoteo. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Entonces esas muchachitas por ahí en las iglesias, un novio y el otro, y no le gusta que le digan nada porque es que van anticuados. Y entonces ellos buscan las iglesias donde dejan jóvenes y adultos a que fluya la carne, a que fluya el producto de la carne, la lujuria, la lascivia, que se llenen de pasiones, y allá sí están bien, poco muertos, hermano. Pueden estar vivos, pueden saber orar, sabe que pueden tener dones, poco muertos. Porque no lo digo yo, lo dice la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. El que vive para satisfacer sus deseos, sus pasiones, el que vive para darle gusto a sus ojos, a su mente, ese se ocupa de la carne y está muerto. Eso es así. Que el Señor nos ayude. Isaías 56:10, y con esto terminamos. No lo voy a explicar, solo para introducirlo en este. Es que le quise dar los dos extremos, pero aquí
vamos a entrar mañana. Vamos a entrar en esto. Isaías 56. Versículo 8. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Mañana le explico esto. Este es el sueño que nosotros debemos evitar. El sueño que le ha llegado a mucho cristiano y no se ha dado cuenta que le llegó. Le introdujeron en la iglesia, hermano, el árbol de Navidad, le introdujeron en la iglesia cantidad de celebraciones y, no, muy bien, no, sí, ¿y qué más hay que hacer? Y entonces ya están ocupados de todo lo del mundo y no, bien, bien, no hay problema. Y ya reemplazan la oración por otras cosas, por los anuncios. Y ya desde el púlpito entonces en esos tiempos, un culto, hermano, con tanta falta de palabra que tenemos todos, y ya un culto es enseñándole a usted cómo votar, diciéndole qué va a hacer, cuántos tiene que recoger el domingo, ocupados de las cosas del mundo, hermano, como si un hombre fuera a salvar esto. Nuestro Salvador se llama Jesucristo. Y nosotros, que el Señor nos compara con perros guardianes. Así nos compara, el Señor nos puede comparar con lo que Él quiera. ¿Quién dice amén a eso? Entonces dice, en ese tiempo, mañana les explico, dormidos estaban. ¿Oramos? Esto es lo que debemos evitar si no queremos morir espiritualmente. El sueño espiritual es algo que tenemos que reconocer en nuestra vida. Señor Dios Todopoderoso, queremos darte gracias. Padre, gracias por la vida. Y no solamente por la vida de este cuerpo, Señor, la cual está garantizada en ti, sino por la vida espiritual, la vida Zoe, la vida de Dios que está en nosotros, la que nos diste a través de tu Espíritu Santo, la que le diste a nuestro espíritu y la que hoy nos sostiene y nos ayuda, Señor, a mirar muy bien el camino que estamos caminando. Esa vida que rechaza, Señor, las obras de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, esa vida que rechaza el orgullo, esa vida que nunca está de acuerdo con el diseño del mundo, con el diseño satánico, con el diseño idolátrico que este mundo ha establecido para los que han muerto espiritualmente. Padre, nos diste vida y esa vida la queremos conservar, esa vida la queremos vivificar en nosotros a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, porque estamos en los últimos tiempos, Señor. Estamos en los tiempos donde mucha iglesia, Señor, se ha apartado de la verdadera fidelidad a Cristo Jesús, dándole lugar al modernismo, dándole lugar, Señor, al socialismo, dándole lugar, Señor amado, al humanismo, Padre Celestial, Señor, unos con otros, Padre, reunidos, Señor, Padre bendito, haciendo lo malo, celebrando como celebra el mundo, Padre Celestial, bendito Dios de gloria, Señor, regocijándose en la carne y no en el espíritu, bendito Señor. Padre, vuélvenos, Señor, a la adoración en espíritu y en verdad. Vuélvenos, bendito Dios, a la adoración a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso. Apártanos, Señor, del engaño de la carne, apártanos del engaño del pecado, apártanos, Señor, de ese modernismo que mucha iglesia, Señor, hoy disfruta, bendito Dios, y se dicen cristianos y se piensan, Señor, que están listos y dispuestos a que Jesucristo nuestro Señor venga por nosotros. Padre, no queremos ser engañados, por eso, más que criticar a aquellas personas que tal vez no conocemos, Señor, más que criticarlos a ellos, te pedimos que nos guardes a nosotros, que guardes toda la iglesia y que el que está dormido, así como al hijo pródigo, Señor, Padre bendito, tú lo hagas despertar, que vuelvan en sí todos aquellos que están dormidos y se están apagando en el espíritu y están muriendo en el espíritu para volver otra vez al mundo a hacer lo malo.
para volver, Señor, ni siquiera a lo mismo que hicieron antes, sino a profundidades de pecado mayores, bendito Dios. No queremos ni para nosotros ni para ellos nada parecido, Señor, sino que todo aquel que nació de nuevo, Padre, tú lo sostengas, tú les des vida, Señor. Padre, tú los avives, los vivifiques, Rey de Gloria, que nos hagas a todos volver en sí, Señor, que nunca descuides tu obra en ninguno de los que nacimos de nuevo, Señor amado. Padre, porque necesitamos, Señor, que toda la iglesia esté firme, Señor, con la vida del Espíritu, con la vida de Dios, con la vida Zoé, Señor, dentro de cada uno de nosotros. Señor, Padre bendito, discerniendo lo que es bueno, lo que viene de ti, lo que viene del mundo, lo que viene del diablo, pero también lo que viene del reino de los cielos. Guárdanos, Señor, de la tentación. Guarda, Padre celestial, a tu pueblo, Señor, del pecado. Guárdanos, bendito Dios, de todo lo que el mundo nos ofrece, de todo lo que el diablo, Señor, quiere acercar a nuestra vida. Padre poderoso, en el nombre de Jesucristo te lo pido, Rey de Gloria. Y a nosotros, los que estamos aquí, los que están a través de la radio, de la web, Señor, bendícenos, fortalécenos, vivifícanos. Bendice, Señor, cada familia aquí representada con salud, con paz, con prosperidad, con la bendición tuya, Señor, con la libertad tuya, Padre poderoso, y la restauración de todo lo que el diablo haya dañado en sus vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Señor, a ti la gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.